Otra de las cosas que todo estudiante de idiomas necesita comprender es el pasado participio. ¿Qué es el pasado participio, verdad? Entonces, el pasado participio, lo primero que tienes que entender es que no se puede utilizar solo. ¿Sí? Regularmente utiliza un ayudante que les conoce como los auxiliares, ¿no? Para utilizar el pasado participio, lo que tú tienes que hacer es aprender a utilizar primero el verbo haber, que va a ser tu auxiliar. Y el verbo haber lo tienes que aprender a utilizar en presente, pasado, futuro, porque vas a crear los tiempos que se llaman perfectos. Entonces tienes el presente perfecto, tienes el pasado perfecto, tienes el futuro perfecto y vas a tener el condicional perfecto. Vamos a utilizar esos cuatro que son los principales, pero también hay algunos subjuntivos perfectos. Que los tiempos perfectos van a utilizar dos verbos, principalmente el auxiliar haber, que en este caso si tú utilizas el presente perfecto, el verbo haber tiene que estar en presente, y lo que lo hace perfecto es que utilices el pasado participio del verbo. El pasado participio del verbo es una transformación de un verbo. Tú puedes agarrar el verbo hablar, el verbo correr y el verbo reír, y las terminaciones que regularmente se utilizan en el pasado participio son las de ado e ido. ¿Qué quiere decir? Hablar, hablado, conversar, conversado, correr, corrido, leer, leído, dormir, dormido, salir, salido. Entonces, lo que tú vas a utilizar es el verbo haber en presente. Entonces tienes que aprender a conjugarlo y saber que se dice yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han y ellos han. Entonces, cuando tú combinas ese verbo haber conjugado en presente más el pasado participio, tú ya estás creando lo que se conoce como el presente perfecto. Entonces, ¿por qué es presente? A pesar de que se escucha en pasado, yo he comido, yo he hablado, yo he explicado, ¿por qué se escucha como pasado y se le llama presente perfecto? Si tú le pones atención, te darás cuenta que esas frases se utilizan cuando tú les dices que hasta el día de hoy, yo he aprendido, yo he comido, yo he entendido hasta el día de hoy. Por eso se le conoce como presente perfecto, porque es hasta el día de hoy. Si fuera futuro perfecto, ya no sería hasta el día de hoy. Sería en el futuro, yo habré hablado, yo habré comido, tú habrás entendido. Y sigue siendo el verbo haber, solo ahora en futuro. Y no cambia el pasado participio, sigues utilizando el pasado participio. Todo que sea perfecto utiliza el pasado participio. Es lo mismo si haces el pasado. Cuando tú eras niño, tú habías aprendido, tú habías entendido, tú habías practicado, porque fue en ese momento. Entonces, también existe el condicional que vendría siendo yo habría explicado esto antes, tú habrías entendido, y viene siendo el verbo haber más el pasado participio. El pasado participio se utiliza para todos los perfectos. Y por eso es que el pasado participio a veces se confunde con el pasado perfecto o con el presente perfecto. Pero si te das cuenta que para hacer los perfectos tú necesitas el pasado participio, entonces el pasado participio entra dentro de todos los tiempos perfectos. Y ya lo que tienes que recordar para no complicar de ahora en adelante es aprender bien el verbo haber. Entonces, para que sepas que si es en presente, yo he, tú has, él ha. Si es en pasado, yo había, tú habías, él había. Si es en futuro, yo habré, tú habrás, él habrá. O si es en condicional, yo habría, tú habrías o habríamos. Un dato extra para todos aquellos que se quedaron hasta esta parte del video es que el pasado participio también puede ser utilizado como adjetivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los pasados participios como cansado o dolido, si tú dices la frase yo me he cansado, ahí estás utilizando un verbo, yo me he cansado. Pero cuando tú dices yo estoy cansado, eso ya es un adjetivo. Entonces la palabra cansado, que sale del pasado participio, puede ser usada como adjetivo. ¿Cómo te das cuenta si es un adjetivo? Porque los adjetivos sí van de acorde al género y al número. En este caso, por yo ser varón, estoy cansado. Si le hablamos de cínica, está cansada. Si hablamos de los dos, entonces es cansados. En cambio, cuando tú lo utilizas como verbo nunca se modifica. Entonces, no importa si nosotros nos hemos cansado, sigue siendo cansado. O no importa si cínica se ha cansado.
En el verbo no cambia el pasado participio, solamente cuando lo utilizas para el adjetivo. Ahí sí debes de saber si es femenino, masculino, singular o plural. Entonces ponle mucha atención porque a veces los pasados participios no solo te sirven para los tiempos perfectos, sino también te sirven para decir adjetivos. En varios idiomas, no solo en el español. Coméntame aquí si te ha servido hasta ahorita esta información, si has tenido problemas con el pasado participio antes, y te vamos a dejar por aquí otros de los videos que de seguro te van a ser de utilidad.